El frío de la montaña se filtraba por las rendijas de la vieja casa de tapia pisada, arrastrando el aroma agrio del café tostado y la humedad de la llovizna. No era una lluvia violenta, sino esa neblina insistente que borra los contornos y confunde los recuerdos. Alma, con apenas 25 años, sintió el piso de baldosas rojas helarle los pies descalzos, una sensación que nunca había olvidado desde niña. La casa era un esqueleto de su propia historia. Las cortinas de encaje, que alguna vez tamizaron la luz dorada, ahora colgaban manchas, y en el centro de la sala, las cajas de cartón se apilaban como monumentos a la traición. Su abuela, doña Elaiza, o Licha, como le decían en el pueblo, estaba sentada en el único sillón que aún no había sido embalado. Licha tenía 78 años, y su cabello plateado parecía una corona de niebla. Su enfermedad, ese ladrón silencioso llamado Alzheimer, ya había avanzado lo suficiente para que los nombres y los rostros se volvieran sombras, pero no lo suficiente para borrar el miedo. «Alma, ¿qué haces aquí? ¿Ya llegó el tren?», preguntó Licha, sin mirarla. Su voz era un susurro ronco, como el sonido de una cafetera vieja hirviendo lentamente. Alma se arrodilló, tomó las manos de Licha, eran pequeñas y ásperas, con la piel estirada por décadas de trabajo en la finca. «No, abuela, no hay tren. Es domingo. Estoy aquí contigo», susurró Alma, conteniendo un temblor que no era solo por el frío. Licha la miró con ojos profundos, que por un instante se iluminaron con reconocimiento, solo para volver a oscurecerse. Tú no eres Alma. Tú eres la otra, la que se fue. ¿Me vas a dejar otra vez, mi hija? Diles que no me lleven al convento. Yo no soy una carga. Yo sé tejer, yo sé cocinar el ajiaco. Yo sé quién soy, ¿oyes? La punzada en el pecho de Alma fue física. Licha no la había confundido con su madre, ni con su tía. La había confundido con la sombra que la familia había usado por décadas para justificar su abandono. La hija que se marchó y la dejó sola. Nadie te va a llevar a ninguna parte, Licha, lo prometo. Estas cajas no son nada, mintió Alma. La verdad, una verdad fría como el baldosín bajo sus rodillas, era que Ricardo, el hijo Mayo Ere, y su esposa Sonia habían decidido que era el momento. El diagnóstico de Licha era su excusa perfecta para vender la casa, esa joya de tierra cafetera y recuerdos, y enviarla a un centro de cuidado en la ciudad, a 2 horas de distancia, un lugar donde Licia terminaría de desvanecerse sin la tierra bajo sus pies. Alma había llegado esa mañana desde la capital. Le había tomado la mitad de sus ahorros en pasajes para encontrar la casa en pleno desmantelamiento. Ricardo y Sonia no la esperaban. Alma era la nieta incómoda, la única que se había quedado con Licha durante los años buenos, antes de que el trabajo la obligara a irse. Una caja de cartón, ya sellada con cinta canela, estaba a los pies de Licha. Alma vio la letra prolija de Ricardo en objetos sin valor. Cocina y trastero. «¿Qué hay aquí, Licha?», preguntó Alma, tocando el cartón. Licha se encogió. «Ahí está mi voz, Alma. La voz que no quieren oír. El secreto, si Ricardo la abre, se acaba la casa. Por eso tienen tanta prisa». Alma sintió un escalofrío. ¿Era la enfermedad hablando? ¿O había una verdad oculta en medio de la niebla? En ese instante, la puerta se abrió con un golpe seco. Entró Ricardo, un hombre robusto con cara de pocos amigos y las manos grandes de un terrateniente. Detrás de él, Sonia, con un chaleco acolchado que parecía demasiado caro para el ambiente rural. «Pero mira qué sorpresa», dijo Ricardo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿La niñita del buen corazón ha vuelto? Pensé que estarías ocupada ganándote la vida, Alma». Sonia se cruzó de brazos, midiendo a Alma con desdén. «Viniste justo a tiempo para ayudar a cargar. Ya los de la inmobiliaria están por firmar. Mañana mismo se llevan a la abuela». Alma se puso de pie, interponiéndose entre ellos y Licha, que se había encogido en el sillón, sus ojos fijos en la caja marcada como objeto sin valor. «Ella no se va a ninguna parte, Ricardo. Y esta casa no se vende. Aún está viva». Ricardo se rió, una risa seca que resonó en las paredes vacías. «¿De qué hablas, niña? Tu abuela ya firmó la cesión de la propiedad. Hace 3 meses, legal y en regla. ¿O crees que podríamos mover esto sin su consentimiento?» Alma sintió la tierra moverse bajo sus pies. Licha había firmado, o la habían obligado. La enfermedad avanzaba y su firma era, quizás, lo último que le quedaba de su identidad legal. Esto
no es justo. Es su hogar. No la pueden arrancar de su memoria. Sonia suspiró con impaciencia. Eliza necesita cuidados permanentes que tú, mi querida Alma, no puedes pagar. O dime, Alma, ¿cuánto ganaste en el último mes? ¿Crees que ese dinero alcanza para un lugar decente en la ciudad? La humillación era como un puñetazo frío. Alma solo tenía sus pocos ahorros y la firmeza en su voz. Voy a conseguir el dinero, dijo Alma, aunque no tenía ni idea de cómo, pero hasta entonces, las cajas se quedan y ella se queda. Y si tocan esa caja, señaló la que estaba marcada objetos sin valor. Llamo a un abogado. Ricardo se acercó, su aliento aguardiente cerca de la cara de Alma. No juegues a la heroína, Alma. Esto se acabó. Si quieres ayudar, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Porque esta historia es la misma en todas partes. La ambición no tiene fronteras. Ahora, muévete. Alma no se movió. Su abuela, desde el sillón, le lanzó una mirada fugaz, una chispa de lucidez. La caja. Alma se agachó rápidamente y con la adrenalina disparada, tomó la caja de cartón de los pies de Licha y la apretó contra su pecho. ¿Yo me llevo esto? A ver qué haces, Ricardo. Ricardo dio un paso adelante, el rostro enrojecido por la rabia. El forcejeo fue breve, pero brutal. Ricardo no esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a la obediencia silenciosa del campo. Alma era pequeña, pero la caja de cartón, con la inscripción objetos sin valor, era ahora el ancla de su abuela, el último trozo de memoria que poseían. Suelta eso, Alma. Es propiedad de la casa, gritó Ricardo, agarrando un borde de la caja. La cinta canela se rasgó con un sonido violento, y por un instante, Alma temió que el contenido se derramara en el suelo frío. Si lo hacía, Ricardo lo vería. ¿Tú? ¿No me tocas? Ricardo, siseó Alma, usando el tono bajo y feroz que había aprendido de Licha para ahuyentar a los perros callejeros. Sonia intervino, no para calmar la situación, sino para añadir presión. Ya basta de escándalo. Tu abuela está temblando, Alma. Eres una egoísta. Deberías estar agradecida de que Ricardo se encargue de este problema. Alma sintió el olor acre del sudor de su tío. Era el olor de la falsa superioridad, el mismo que recordaba de las visitas dominicales en las que él se sentaba en el mejor sillón y Licha le servía café. Alma tiró con todas sus fuerzas, usando la sorpresa de Ricardo a su favor. Logró zafarse y retrocedió hasta la pared, protegiendo la caja. Si es un objeto sin valor, ¿por qué lo quieres tanto?, le retó Alma, el pecho agitado. Licha, que hasta entonces había estado encogida y muda, levantó la cabeza. Su mirada era extraña, una mezcla de terror y súplica. La caja, el cajón de la costura. Alma, no lo dejes, gimió Licha, llamando a la caja por otro nombre. Ricardo se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. No podía arriesgarse a un escándalo mayor si Alma llamaba a alguien del pueblo. La venta tenía que ser limpia. Bien, quédatela. No vale nada. Pero tú te vas de aquí, Alma. Si la casa tiene que estar vacía mañana para la inmobiliaria, tú te vas ahora. ¿Tienes dónde quedarte? Alma no tenía dónde quedarse. Pensaba pasar la noche en el cuartito de servicio detrás de la cocina, donde el aire olía a tierra y canela vieja. Me quedo en el pueblo, dijo Alma, aunque el pueblo más cercano estaba a una caminata de 40 minutos, y solo tenía una pensión. Sonia se burló. Claro. ¿Y quién pagará la pensión? ¿No te das cuenta de que no tienes un centavo? Nosotros pagaremos la residencia de tu abuela y sus medicamentos. Acepta que perdiste. Alma apretó los labios. Licha necesitaba su medicina, el donepecilo, que mantenía a raya la peor de las nieblas. ¿Dónde están sus pastillas, Ricardo? ¿La dosis de mañana?, preguntó Alma, desviando la conversación. Ricardo y Sonia intercambiaron una mirada rápida, un gesto casi invisible que Alma no pasó por alto. Las pastillas, dijo Ricardo con desdén, están en la nevera, guardadas. Ya no las necesita. En la residencia le darán la dosis exacta bajo supervisión médica. No la dejes sin eso, Ricardo. ¿Sabes que se pone inquieta? Alma sintió un escalofrío de pánico. Licha necesitaba la dosis matutina para pasar el día con un mínimo de lucidez. Dejarla sin ella era la forma más cruel de acelerar el desvanecimiento de su mente. No te preocupes por la medicación, Alma, intervino Sonia, con una sonrisa helada. Nosotros controlamos todo. Ella es nuestra responsabilidad. Tú solo eres una visita no deseada. Alma entendió en ese momento la magnitud de su injusticia. No solo le robaban la casa y el derecho a cuidar a su abuela, sino que le robaban la lucidez,
el bien más preciado de Licha. Lo hacían a propósito para que Licha estuviera dócil, ausente, incapaz de resistir el traslado. Alma miró el reloj de pared, que ya no funcionaba, pero marcaba las 5 de la tarde. La luz estaba disminuyendo, tenía que irse, o la sacarían a la fuerza. Dame la dosis de la mañana, Ricardo. Solo eso. Mañana por la tarde vuelvo con un abogado. No te atrevas a tocar a mi abuela. Ricardo alzó las manos en señal de rendición falsa. Está bien, Alma. Ve a empacar tus sueños rotos. Te doy 10 minutos. Alma corrió hacia el cuartito de servicio. No había nada que empacar. Solo una mochila vieja. La tiró al suelo. Se quitó los zapatos para no hacer ruido. Lo que necesitaba no estaba allí. Estaba en la nevera de la cocina principal. Mientras Alma simulaba empacar, escuchó la voz de Sonia susurrando: Ana, asegúrate de que no quede nada de valor emocional. Los papeles del banco están en el sobre azul. Pero quema las fotos viejas, Ricardo. Esas le dan cuerda. Alma se arrastró de regreso a la cocina, sintiendo el frío de la baldosa en sus manos. La cocina olía a humedad y a aceite rancio. Abrió la nevera. Los estantes estaban casi vacíos, listos para descongelar. En la puerta, en un pequeño cajón de plástico, encontró el frasco de Don Epesilo. Sus manos temblaron al tomarlo. No era solo la dosis de mañana, era el frasco entero. Si se lo llevaba, le daba a Licha días, quizás semanas de lucidez protegida. Si lo dejaba, Ricardo y Sonia lo usarían como palanca de control. Alma deslizó el frasco en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el peso ligero y vital del medicamento. Regresó a la sala. Ricardo estaba al teléfono, hablando con la inmobiliaria. Sonia revisaba la caja de objetos sin valor que Alma había dejado caer al suelo para ir a la cocina. Sonia la abrió con un movimiento rápido, y sus ojos se clavaron en el contenido. No eran joyas ni dinero. Era una colección de bobinas de hilo, agujas oxidadas, patrones de costura y, en el fondo, envuelta en un pañuelo de seda descolorido, una pequeña pila de sobres viejos. Sonia tomó los sobres. ¿Qué es esto? Cartas de los 50, murmuró Sonia, su tono cambiando de desdén a intriga. Licha, al ver los sobres expuestos, lanzó un gemido desgarrador. No era la queja del Alzheimer, era el terror de un secreto descubierto. No, mis cartas, son mías, no las toques. Sonia, ignorando el dolor de Licha, deslizó los sobres en el bolsillo de su pantalón. Solo basura emocional, dijo Sonia, pero por si acaso, me las llevo. No sea que contengan la receta de tu ajiaco, Elisa. Alma sintió una oleada de impotencia y rabia. Había conseguido el medicamento, pero Sonia se había llevado las cartas de Licha, su única conexión tangible con el pasado, el contenido real de la caja, sin valor. Alma había sido demasiado lenta, demasiado concentrada en la supervivencia física. Ricardo colgó el teléfono. ¿Ya lista, Alma? Alma asintió, se acercó a Licha y le dio un beso suave en la frente arrugada, sintiendo el aroma familiar de lavanda y vejez. Voy a volver. No voy a dejar que te quiten todo, Licha. Te lo juro por la memoria de la tía Elena. Licha la agarró por la muñeca con una fuerza sorprendente. La verdad está en esas cartas, Alma, y en el hijo que no conoces. No dejes que la vendan. Él no sabe, siseó Licha, sus ojos fijos en la nada. ¿El hijo que no conoces? Alma se quedó congelada. Licha solo había tenido 2 hijos, a Ricardo y Elena, su madre, muerta hace 10 años. ¿A quién se refería Licha? ¿Otro hijo? ¿Otro hermano de Ricardo? Alma tenía que irse, con la caja de cartón vacía en un brazo y el frasco de Don Epesilo en el bolsillo. Cruzó el umbral de la casa que ya no era suya, sintiendo el aire frío de la montaña cerrar la puerta de su hogar. Alma caminó por la carretera destapada, sintiendo el guijarro filoso bajo las suelas delgadas de sus zapatos de ciudad. La neblina se había hecho más densa, abrazando los cafetales a ambos lados del camino como un pañuelo húmedo y frío. La caja de cartón, ahora vacía y pegada a su costado, se sentía pesada, un recordatorio simbólico de lo poco que le quedaba. Habían pasado 20 minutos desde que salió de la finca, y la culpa la carcomía. Había huido con la medicina, la lucidez de Licha, pero había dejado atrás los sobres, la historia, la verdad que Ricardo y Sonia ahora tenían en sus manos. ¿Quién era el hijo que no conoces? La tía Elena, la madre de EM, nunca había mencionado otro hermano. Ricardo era el primogénito, el que se había quedado. Elena había sido la desterrada, la que se casó mal y murió pronto. Alma siempre había creído
que esa era la única mancha en la vida inmaculada de su abuela, pero el Alzheimer, ese depredador que borra la fachada, a veces devolvía chispazos de una verdad más antigua. Alma llegó a la curva donde el camino de herradura se unía a la vía principal, la que llevaba al pueblo de San José de la Montaña. Necesitaba un lugar seguro, cálido, y un teléfono. A lo lejos, vio la silueta de la única tienda de la zona, la tienda de Don Gabriel. El lugar era famoso por sus quesos y su aguardiente barato, y funcionaba como el centro social y buzón de rumores de 3 veredas a la redonda. Cuando entró, el contraste entre el aire glacial de afuera y el calor denso de la tienda la golpeó. Olía a panela quemada, a café fuerte y a tabaco viejo. Detrás del mostrador, Don Gabriel, un hombre de 70 años, con bigote cano y ojos amables, la miró por encima de sus gafas. «Alma, mija, ¿qué haces por aquí sola y con esa cara de velorio?» Don Gabriel había sido amigo de Licha y de su difunto esposo. Él conocía la historia, pero no la crueldad reciente. Alma apoyó la caja vacía sobre un saco de arroz. «Don Gabriel, necesito un favor. ¿Tiene un cuarto donde pueda pasar la noche? Acabo de llegar de Bogotá, y Ricardo. Están vendiendo la casa de Licha». El rostro de Don Gabriel se endureció. La alegría habitual se desvaneció. «Ya me lo temía. El infeliz de Ricardo ha estado preguntando mucho por el valor de la tierra. ¿Y Licha? ¿Dónde está mi comadre?» «En la casa hasta mañana por la tarde. Luego se la llevan a una residencia en Pereira», dijo Alma, luchando por mantener la voz firme. «Ella no quiere ir. Está asustada. Yo la voy a sacar de ahí». Gabriel suspiró, limpiando el mostrador con un trapo raído. «Esa finca vale un potosí, Alma. Lo que Ricardo está haciendo es un pecado. Mira, yo tengo el cuartito de atrás, el que usaba mi sobrino cuando estudiaba. Huele a humedad y a polilla, pero es seguro. Y no te cuesta nada, mija. Es un placer tener a la nieta de Licha aquí. Y necesito a alguien que me ayude a despachar el café por la mañana, por si le sirve para unos pesos». Alma sintió un alivio cálido por primera vez en días. Era una pequeña dignidad, un lugar para poner su cabeza y un trabajo para empezar a luchar. «Gracias, don Gabriel, se lo pagaré, lo juro. No te preocupes por eso. Pero dime, ¿por qué tienes esa caja de cartón vacía?» Alma explicó la mentira de los objetos sin valor y el verdadero robo de las cartas. El recuerdo tangible que Sonia había arrebatado. «Son cartas antiguas, don Gabriel». Licha gritó cuando Sonia las tomó. Dijo que contenían la verdad. Don Gabriel se rascó la cabeza. «Licha siempre fue una mujer de guardar secretos, Alma. Más de lo que crees. Hace muchos años, antes de que muriera tu abuelo, hubo rumores. Algo que pasó en el tiempo de la violencia, en los 50. Algo que ella silenció con la fuerza de un volcán dormido». Alma se estremeció. Los años de la violencia en Colombia habían dejado cicatrices profundas. ¿Podrían esas cartas ser la clave de la injusticia actual? Si Ricardo sabía de un secreto vergonzoso, ¿podría haberlo usado para manipular a Licha para que firmara la venta? «Necesito devolverle esto», dijo Alma, sacando el frasco de Don Epesilo de su bolsillo. «¿Qué es eso?» «Su medicamento. Si no lo toma, su mente se apaga del todo. Ricardo y Sonia se lo quitaron para que esté dócil mañana». La indignación cruzó el rostro de don Gabriel. «Son unos monstruos. No puedes dárselo en la casa. Si Ricardo te ve, te echa la policía encima». «Lo sé. Por eso necesito su ayuda. Mañana, al amanecer, necesito acercarme a la finca, decirle que le traigo algo de comida, algo que él no espere». Alma pasó la noche en el cuartito de atrás de la tienda, acostada en un catre que olía a heno viejo. El sonido de la lluvia fina y constante era el único acompañamiento de su angustia. A las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, Alma estaba lista. Don Gabriel le prestó una mula y una canasta llena de panela y chocolate. «Dile que vas de mi parte, a despedirte de la comadre Licha. Ricardo no me va a negar eso. Y ten cuidado con Sonia. Esa mujer tiene ojos hasta en la nuca». Alma cabalgó por el sendero. Cuando llegó a la finca, el aire ya estaba vibrando con la expectativa de la mudanza. Vio un camión estacionado cerca de la casa. Ricardo salió, con cara de pocos amigos. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó. «Don Gabriel me envió a traerle estos víveres. Dice que quería despedirse de Licha antes de que se vaya». Ricardo dudó. Don Gabriel era un pilar en la comunidad. Rechazarlo era sospechoso. Bien, 5 minutos.
Pero no le hables de nada, Alma. No le excites la memoria. Alma asintió y entró. La casa estaba aún más vacía. Licha estaba en la cocina, sentada a la mesa, mirando la pared en blanco. Licha, susurró Alma. La abuela no reaccionó de inmediato. Su mirada estaba perdida. Alma se acercó y, fingiendo acomodarle el cabello, deslizó en el bolsillo de su delantal un pequeño pañuelo que contenía una dosis de donepezilo. Toma esto con tu café, ¿sí? Tómalo antes de que te lo quiten, susurró Alma. Mantente despierta, Licha, lo prometiste. Licha agarró el pañuelo dentro de su bolsillo. Por primera vez en horas, levantó la mirada y aunque la niebla estaba espesa, Alma vio la gratitud. Y el miedo. Alma, el hijo está cerca. El hijo que no tiene nombre. Pregúntale al fraile del pueblo. Pregúntale por la caja de la esperanza. Alma apenas tuvo tiempo de asentir antes de que Ricardo entrara, poniendo fin a la visita. Alma había asegurado la lucidez de su abuela, pero el misterio se había hecho más profundo. ¿Quién era ese hijo? ¿Y qué era la caja de la esperanza? Alma regresó a San José de la Montaña, sintiendo el cansancio pesado de quien ha dormido mal sobre la urgencia de quien debe actuar rápido. El sol de la mañana ya había quemado la neblina, revelando los techos de barro cocido del pueblo y el campanario de la iglesia, el punto más alto de la región. El convento era la única estructura de piedra sólida, construida en la época colonial, y olía a incienso rancio y a cera derretida. Alma entró por la puerta lateral, sintiendo el silencio profundo de un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus pasos resonaban en el piso de cemento pulido. En la sacristía encontró al padre Elías. Era un hombre anciano, casi tan viejo como Licha, con la piel curtida por el sol y la expresión de quien ha escuchado demasiadas penas para sorprenderse de alguna. Estaba organizando copones de plata. «Buenos días, padre», dijo Alma, con la voz baja. El padre Elías levantó la mirada lenta y pesada. «La nieta de Elisa. Te pareces mucho a Elena. Tú, madre». «Sí, padre. Necesito su ayuda. Mi abuela Licha no está bien. Antes de que se la lleven, me habló de un secreto, de un hijo y de una caja de la esperanza». El padre Elías dejó el copón sobre la mesa de madera tallada. El silencio se hizo más denso. El sonido de un pájaro picoteando el techo de tejas fue exageradamente audible. Elisa siempre fue una mujer de fe profunda y de cargas muy pesadas. Alma, los años en que ella se casó eran tiempos duros, tiempos de miedo. Nadie se atrevía a hablar de ciertas cosas. Habló de un hijo que no conocemos, insistió Alma, y de unas cartas que ahora tiene mi tío Ricardo. Cartas de los años 50. El padre Elías se acercó a la ventana, mirando el patio interior lleno de lechos gigantes. Las cartas son del corazón. Alma, yo no puedo hablar de lo que se confiesa en este lugar. Pero, ¿la esperanza? Sí. Sí, eso es otra cosa. La esperanza es caridad. Y la caridad, a veces, se guarda. Señales sutiles. La iglesia era un laberinto de armarios y archivos polvorientos. ¿Dónde se guarda, padre? ¿Algún lugar especial que ella frecuentara? Tu abuela era devota de Nuestra Señora del Carmen. Siempre encendía una vela por las almas perdidas, aquí, en la nave izquierda. El padre Elías señaló un rincón oscuro de la iglesia, donde una pequeña estatua de la Virgen del Carmen estaba flanqueada por viejos confesionarios de madera oscura. Alma caminó hacia ese lugar, sintiendo como el aire se enfriaba. El área estaba impregnada de olor a cera quemada y a moho. Las ofrendas a la Virgen eran pequeñas notas dobladas, flores secas y velas a medio consumir. Alma pasó las manos por los nichos y repisas. Sentía que buscaba una aguja en un pajar de rezos olvidados. Se arrodilló, revisando debajo de la base de la estatua, donde el polvo era tan grueso que apenas se veía la piedra. Y entonces lo vio. No era una caja de metal ni de cartón. Era un pequeño zócalo de madera que no parecía estar adherido a la pared, como el resto del retablo. Estaba disimulado, como un escalón falso. Alma usó la punta de su uña para intentar moverlo. Estaba atascado. Miró alrededor. El padre Elías ya no estaba a la vista. Con la adrenalina latiéndole en las sienes, Alma empujó con fuerza. El zócalo se dio con un chirrido sordo y revelador. Detrás había un pequeño hueco en la pared, y dentro, envuelto en una bolsa de tela de saco, había un libro pequeño y antiguo en un libro de oraciones. Alma lo sacó. Era un objeto pesado y bien cuidado,
con tapas de cuero gastado. Lo abrió en la primera página, donde no había oraciones, sino una caligrafía impecable y familiar a la letra de Licha de hace décadas. El papel estaba amarillento, frágil al tacto. A Dios le entrego esta verdad, para que Él guarde al niño que no pude nombrar. Su nombre de batalla será Esperanza. Yo nunca podré reclamarlo, pero siempre sabrá dónde está su madre. Debajo de esta inscripción había una serie de fechas y nombres de lugares en clave, la mayoría de ciudades lejanas que Alma no reconocía. Y en la última página, un nombre completo y una fecha: Emilio Londoño, nacido el 15 de marzo de 1957. Registro en parroquia de San Ignacio, Medellín. Alma sintió que el aire se le iba de los pulmones. Emilio Londoño, un tercer hijo. Ricardo había mentido, y Sonia lo sabía. Pero ¿por qué el secreto? ¿Por qué la crueldad? La fecha de nacimiento era crucial. Emilio era menor que Ricardo por casi 5 años. Su nacimiento coincidía exactamente con el tiempo en que Licha había pasado 6 meses visitando a una prima enferma en la ciudad. Un episodio siempre envuelto en silencio. Alma guardó el librito de oraciones debajo de su chaqueta, en el mismo lugar donde llevaba el medicamento de Licha. Este librito no solo era una prueba, era el hilo que ataba a Licha con un pasado doloroso y real. Pero si Emilio existía, si estaba vivo, ¿qué significaba para la herencia y la venta de la finca? Ricardo había declarado que Licia solo tenía un heredero vivo, él mismo, pues Elena había muerto. La existencia de Emilio Londoño invalidaría por completo la venta de la propiedad. Alma sintió un escalofrío de terror, mezclado con la euforia de haber encontrado el primer eslabón de la verdad. Ricardo y Sonia no solo eran ambiciosos, eran criminales. Habían ocultado a un heredero para robarle la tierra a una anciana con la memoria borrosa. Tenía que encontrar a Emilio Londoño. Y... rápido, de vuelta en la tienda de Don Gabriel, Alma usó el teléfono fijo para llamar a Medellín. Necesitaba confirmar la existencia de Emilio Londoño. El teléfono de disco era lento, y el ruido estático de la conexión la ponía nerviosa. Parroquia de San Ignacio, respondió una voz joven y apresurada. Alma tragó saliva. Disculpe, necesito un favor de archivo. Busco un registro de nacimiento antiguo, de 1957. El nombre es Emilio Londoño. La voz del otro lado tardó. Tenemos registros manuales de esa época. Tardan en buscarse, señora. ¿Para qué necesita esa información? Alma no podía decir la verdad. Es por una herencia familiar, un asunto urgente. Después de una espera insoportable, la voz regresó, esta vez más grave. Sí, señora. Emilio Londoño, varón, 15 de marzo de 1957, registrado como hijo de madre soltera. Pero hay una nota al margen, algo sobre una adopción no formalizada. El documento está sellado por orden del arzobispado en 1978. Un caso especial, parece. Alma sintió un escalofrío helado a pesar del sol que entraba por la ventana de la tienda. El hijo existía, había sido un nacimiento secreto, una adopción o entrega informal, común en aquellos tiempos, para salvar el honor de las familias. La vida de Licha había sido una mentira construida sobre el silencio y el miedo. Muchas gracias, logró decir Alma, colgando el teléfono. Emilio no solo existía, sino que su existencia legal estaba registrada. Ricardo y Sonia lo sabían, o al menos tenían la sospecha. Era por eso que Sonia se había llevado las cartas. Necesitaban asegurarse de que la pista de Emilio se extinguiera. Alma tenía que llegar a Medellín y tenía que proteger a Licha. Esa tarde, la preocupación por Licha se convirtió en una urgencia. El rumor en el pueblo ya era un torrente. El camión de mudanza se había llevado los muebles restantes, y el coche de Ricardo había partido hacia la ciudad con Licha dentro, escoltado por Sonia. Don Gabriel se acercó a Alma, con el rostro sombrío. El camión pasó hace 1 hora. Mija, se la llevaron, pero no a la residencia, Alma. Ricardo le dijo a uno de los vecinos que la llevaba a una clínica para un chequeo urgente. La mentira era burda, pero efectiva. Ricardo estaba ganando tiempo para consolidar la venta de la finca, asegurándose de que Licha estuviera inaccesible. Alma sintió la oleada de pánico que la hacía débil. Su fracaso fue no haber planeado un rescate para ese mismo día. Su mente, concentrada en el secreto de la caja y el librito de oraciones, había olvidado el plazo emocional, el secuestro de Licha. No puede ser, don Gabriel. Ella tomó la pastilla de la mañana. Debe estar lúcida. Debe estar pidiendo que la regresen.
Si tomó la pastilla, está luchando contra la niebla, Alma. Pero Ricardo es su hijo, y la tiene en un auto. El miedo es más fuerte que la lucidez a esa edad. Alma tomó una decisión precipitada. Una falla humana, producto del pánico y el amor. Necesitaba ir a la residencia que Ricardo había mencionado inicialmente. El lugar donde se suponía que Licia estaría. Necesito ir a Pereira, don Gabriel. Ahora. Sé dónde la llevan. Es un viaje largo, Alma. Y es de noche. ¿No tienes dinero? Alma se llevó la mano al bolsillo y tocó el frasco de don Epesilo restante. Era su moneda de cambio. Tengo que irme. Necesito un bus, lo que sea. Don Gabriel, viendo la desesperación en los ojos de la muchacha, suspiró y fue a la caja registradora. Le entregó unos billetes arrugados. Esto es lo que me deben por el café de hoy, Alma. Y de paso, te presto mi vieja chamarra. Hace frío en la carretera. Ve a buscar a tu abuela, pero no vayas sola. Pregúntale a la gente del terminal de Pereira que te busquen a alguien que no tenga miedo de Ricardo. Alma le dio las gracias con un nudo en la garganta. Se puso la chamarra de don Gabriel, que olía a tabaco y café. Se sentía como una armadura prestada. El bus a Pereira era un vehículo viejo y ruidoso. Alma se sentó junto a la ventana, observando cómo la luna se filtraba a través de las cortinas sucias. El viaje se hizo eterno. Pensó en Licha, en el terror que debía estar sintiendo al ser arrancada de la única tierra que conocía. Al llegar a Pereira, la ciudad era ruidosa y caótica. Alma se sintió pequeña y expuesta. Fue directamente al terminal de autobuses. Estaba oscuro, y la gente se movía rápido. Alma se acercó a una mujer robusta que vendía arepas rellenas, con la esperanza de encontrar información. Disculpe, busco la residencia El Jardín de los Abuelos, preguntó Alma. La mujer, doña Marta, la miró con recelo. Sí, está al norte, pero hoy hubo un problema allí. Un escándalo. ¿Qué clase de escándalo?, preguntó Alma, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado. Vino un señor rico, dicen que un ganadero, trayendo a su madre a la fuerza. La señora gritaba que no quería irse, que le estaban robando. Los encargados de la residencia se negaron a recibirla, porque no tenía los papeles de ingreso listos. Dijeron que le iban a llevar a una clínica, que estaba descompensada. Alma sintió náuseas. Ricardo había mentido de nuevo. ¿Y el nombre de la señora? ¿Elisa? Sí, o Licha. Creo que le dijeron. El hombre se la llevó de mala manera, con su esposa, en un carro negro. Dijeron que la llevaban al Hospital San Jorge, a estabilizarla. El Hospital San Jorge era el hospital público más grande de la región. Si la llevaban allí, Ricardo y Sonia la abandonarían en el caos, la sedarían o la dejarían inaccesible mientras cerraban la venta de la finca. Alma tenía que actuar de inmediato. Se puso la chamarra de don Gabriel y tomó un taxi. Al Hospital San Jorge, urgencias. Mientras el taxi avanzaba a toda velocidad por las calles mal iluminadas de Pereira, Alma tomó el librito de oraciones de Licha. Tenía el nombre de un hermano perdido, Emilio. El único poder que tenía era la verdad, pero la verdad no podía proteger a Licha de la violencia de sus propios hijos. Al llegar al hospital, el aire olía a cloro y desesperación. Alma corrió hacia la entrada de urgencias. Vio un coche negro idéntico al de Ricardo estacionado ilegalmente. Entró. El área estaba llena de gente esperando. Vio a Sonia cerca del mostrador de admisiones, hablando con una enfermera. Ricardo no estaba a la vista. Alma se escondió detrás de un panel de vidrio. Sonia parecía tensa, impaciente. Licha no estaba a la vista. Alma se acercó, caminando lentamente. Escuchó la voz de Sonia, llena de fastidio. Solo necesito que le den algo para que duerma toda la noche. La señora es muy difícil. Tiene Alzheimer. Ya nos vamos. Alma se sintió helada. Querían sedarla. Y de repente, a lo lejos, escuchó la voz que había buscado. Una voz quebrada por el miedo, pero con un eco de lucidez. Ayuda. Que me dejen. Pregunten por Emilio. Emilio Londoño sabe la verdad. Licha estaba en una camilla cerca de una sala de triaje. Ricardo la sujetaba por el brazo. La dosis de don Epesilo había funcionado, dándole el coraje para gritar. Sonia se giró, buscando de dónde venía el escándalo. Sus ojos se encontraron con los de Alma. El impacto fue mutuo. El terror de Sonia al ser descubierta, la rabia de Alma al ver a su abuela maltratada. Alma, eres tú, gritó Sonia. Alma corrió hacia Licha. El hospital se convirtió en el escenario de la confrontación.
La gente, en la sala de urgencias, se detuvo a mirar la escena. La joven de la chamarra prestada corriendo hacia la camilla, el hombre corpulento sujetando a una anciana que gritaba a un hombre desconocido. «Alma, vete de aquí», bramó Ricardo, empujando a su madre para silenciarla. «Suéltala, Ricardo, la estás lastimando», gritó Alma, llegando a la camilla. Licha, al verla, sintió un breve resurgimiento de fuerza. «Alma, mija, diles que no me ceden, quieren que olvide el nombre de Emilio». Sonia se acercó rápidamente, su rostro pálido y tenso. «Seguridad, esta mujer está interfiriendo con el tratamiento. Ella es la nieta, es histérica». Ricardo intentó agarrar a Alma. Ella se agachó, interponiéndose entre él y Licha. La chamarra de don Gabriel se deslizó por su hombro. «Ella no está enferma, está aterrada. Mi tío la está secuestrando para venderle su casa», gritó Alma a la enfermera de turno, que ya se acercaba con un guardia de seguridad. La enfermera, acostumbrada al drama familiar, fue prudente. «Señora, si la paciente está alterada, necesitamos un médico que evalúe su estado». «Ella no necesita un médico, necesita que le devuelvan su casa», dijo Alma, sacando el librito de oraciones y agitándolo. «Esto es la prueba de su secreto. Pregúntenle por Emilio Londoño». El nombre resonó en la sala. Ricardo se quedó congelado. Su rostro se vació de color. Era un golpe bajo, público. Alma había tocado el nervio del miedo. «Cállate, mocosa, estúpida. Eso no prueba nada. Son delirios de una anciana», dijo Ricardo, intentando arrebatarle el libro. Pero Alma fue más rápida. Se abrazó al librito y lo apretó contra su pecho. Sonia, más calculadora, tomó la delantera. Se acercó a Alma con una falsa calma, ignorando el escándalo. «Mira, Alma, si has encontrado esa tontería, te la puedes quedar. ¿De verdad crees que un nombre en un libro viejo tiene algún valor legal? Elisa tiene Alzheimer. Su testimonio no vale nada. Pero el registro de Emilio Londoño sí vale. Y las cartas que tú robaste también lo prueban», replicó Alma, sintiendo un nudo en la garganta. Sonia se inclinó, susurrando con una malicia contenida. «Las cartas ya se quemaron, querida. Ceniza. Sabíamos que ese viejo fantasma iba a aparecer. Pero mira, Alma, Ricardo es su hijo, el legal, el que ha estado aquí. Tú no eres nadie. Si sigues buscando a ese tal Emilio, solo lograrás que Eliza se muera de un infarto por la impresión. ¿De verdad quieres eso? ¿Quieres matar a tu abuela por una herencia que no te corresponde?» El chantaje emocional fue devastador. La imagen de Licha, frágil y agotada, le nubló el juicio a Alma. Había conseguido la lucidez con el Don Epesilo, pero un shock emocional podría ser fatal. «¿Qué quieres, Sonia?», susurró Alma. «Queremos que desaparezcas, que te vayas a Bogotá. Acepta que Licha necesita cuidados. Te daremos $1000 si firmas un documento diciendo que no has encontrado nada y que no impugnarás la venta». Alma se rió, una risa amarga y corta. $1000 por la finca de mi abuela. ¿Y por su vida? Ricardo, recuperado, intervino. «No vamos a darte un peso, Alma, pero te dejaremos en paz. Y te aseguraremos que tu abuela estará cómoda en la residencia. Es un buen lugar, privado, con un jardín bonito. No se lo merece, pero somos una familia decente, después de todo». Alma miró a Licha. La abuela había dejado de gritar. Sus ojos estaban fijos en Alma, pidiéndole un sacrificio. Alma entendió. Licha no necesitaba un drama legal en ese momento. Necesitaba sobrevivir a la noche. Necesitaba que se fuera el peligro inmediato. Si estás sintiendo la opresión de esta injusticia, recuerda que a veces, para ganar una batalla, debemos sobrevivir al silencio. Alma dio un paso atrás. Bien, pero no me dan dinero. Quiero algo más importante. Yo me voy. Pero tú, Ricardo, me firmas un papel. Ahora. Un documento legalizado en el hospital, donde te comprometes a que, pase lo que pase con la venta de la finca, tú, Ricardo, te harás cargo de los gastos de la residencia de por vida y que Alma tendrá derecho a visitarla sin restricciones. Ricardo dudó. La residencia era costosa. ¿Y si el dinero de la venta no alcanza? Entonces, ¿tú lo pagas? Si se muere mañana, lo pagas. Es tu penitencia y la garantía de que no la abandonarás en el hospital cuando yo me vaya. Y yo me llevo este librito de oraciones y no vuelvo a mencionar el nombre de Emilio Londoño,
nunca. Alma sabía que era un riesgo, estaba renunciando a la verdad inmediata por la seguridad física de Licia. Estaba creando un plazo de tiempo, dándole a Ricardo una falsa victoria para que bajara la guardia. Ricardo miró a Sonia, que asintió con un gesto apenas perceptible. Lo que más le surgía era el silencio y la venta rápida. La promesa de la residencia parecía un mal menor comparado con la amenaza de un heredero fantasma. Trato hecho, dijo Ricardo con desprecio, en una sala pequeña y mal iluminada del hospital. Alma y Ricardo firmaron un documento improvisado, sellado con los sellos del hospital y atestiguado por la enfermera de turno. Alma no recibió dinero, solo la promesa de la seguridad física de su abuela. Al salir del hospital, Alma regresó al terminal de buses. Estaba sola, con el librito de oraciones y el peso de una mentira a cuestas. Había ganado tiempo, pero había cedido el terreno. Licia estaba viva, pero secuestrada en un centro de ancianos pagado por el dinero que Ricardo iba a robar. Alma compró un pasaje a Medellín. Tenía que encontrar a Emilio Londoño, la única persona que podía detener la injusticia de forma permanente. Mientras el bus arrancaba en la madrugada, Alma abrió el librito de oraciones de Licia, sintiendo el aroma a vejez y secreto. Al pasar las páginas, notó que algo estaba suelto dentro de las tapas de cuero. Tiró suavemente. Era un trozo de papel de periódico, plegado y casi desintegrándose. Era una esquela fúnebre muy antigua. Alma entrecerró los ojos para leer el texto borroso a la luz tenue de la farola. Falleció en esta ciudad. Don Pedro Londoño. Le sobreviven su esposa, la señora, y su único hijo, Emilio Londoño. La esquela no decía nada más, pero Alma sintió un escalofrío. Si Emilio era el único hijo de Pedro Londoño, y Licia había dicho que Emilio era su hijo, entonces el padre biológico de Emilio había muerto hace mucho, y el secreto de Licia era doble. No solo había entregado a su hijo, sino que lo había entregado a un hombre casado. Un escándalo que en los años 50 habría arruinado a la familia. Alma se dio cuenta de por qué Ricardo estaba tan aterrorizado. No era solo la herencia, era la deshonra. El bus llegó a Medellín cuando el sol apenas comenzaba a calentar el valle de Aburrá. Alma bajó en el terminal, sintiendo el aire más denso y la vida más acelerada que en las montañas. La ciudad era un contraste brutal con la Colombia rural que conocía. Alma, con el librito de oraciones y la vieja chamarra de don Gabriel, se sentía una forastera. Necesitaba un lugar donde pensar. Se dirigió a la zona céntrica, buscando la parroquia de San Ignacio, donde Emilio había sido registrado. El área alrededor de la iglesia era un hervidero de comercio y ruido. Alma encontró un pequeño café de barrio, un lugar oscuro con mesas de fórmica y un olor intenso a café quemado. Mientras tomaba un tinto cargado, desplegó de nuevo la esquela fúnebre. Pedro Londoño, Emilio Londoño. Su único hijo, si Emilio no sabía que Licia era su madre, viviría con la ilusión de una vida legítima que ahora Alma podía romper con solo una conversación. Alma pensó en Licia, en la decisión que tuvo que tomar en los años 50, enfrentando la deshonra, la presión de la iglesia y la condena social. Entregar a su hijo para que tuviera un nombre y una vida en la ciudad era el sacrificio silencioso de las mujeres de esa época, y ahora Ricardo usaba ese silencio para robarle su dignidad. Alma tenía que encontrar a Emilio, pero necesitaba la garantía de que él creería la historia y no la rechazaría como una impostora. Decidió que la clave debía estar en las fechas y lugares codificados que Licia había escrito en el interior del librito. No eran nombres de personas, sino coordenadas emocionales. 1962, Escuela El Retiro. 1968, Hospital San Vicente, Ala de Pediatría. 1975, Calle de los Telares, Casa Azul. Alma se concentró en el último, el más reciente en Calle de los Telares. Preguntó a la dueña del café, una señora mayor que pelaba papas con una habilidad impresionante. Señora, ¿conoce la Calle de los Telares? La mujer sonrió con nostalgia. Claro, mija, queda en el barrio de Manrique. Era donde se concentraban los artesanos de seda, pero ya casi no quedan talleres. Alma se dirigió a Manrique. El barrio era popular y colorido. La Calle de los Telares estaba tranquila, llena de casas bajas y grafitis. Alma buscó una casa azul, encontró una descolorida, con geranios en la ventana. La puerta estaba abierta. Alma llamó suavemente. Una mujer de unos 60 años, con un delantal manchado de pintura y un aire severo, abrió. Su cabello era blanco
y recogido en un moño. Buenos días. Busco a alguien que haya vivido aquí en los 70. Un niño llamado Emilio Londoño. La mujer la miró fijamente. Emilio Londoño. Sí, él vivió aquí, pero ya no está. ¿Es usted familiar? Soy Carmen, la vecina, pero no estoy autorizada a dar información. Si es un asunto legal, debe ir a su empresa. ¿Su empresa? ¿Su empresa? Emilio es un empresario importante aquí en Medellín. Tiene una fábrica de confecciones. Empezó cosiendo y ahora es dueño de medio Manrique. Se llama Hilando Fino. No creo que una chica como tú pueda tener una cita con él. Alma tragó saliva. Licha no había tenido un hijo marginal o pobre. Había entregado a su hijo al éxito. Un éxito que Ricardo no había conseguido. Alma pensó en la frialdad de Sonia. Si sigues buscando a ese tal Emilio, solo lograrás que Elisa se muera de un infarto por la impresión. Tenía que ser astuta. No podía irrumpir en la vida de un hombre de negocios de alto perfil con un librito viejo y una historia de escándalo de los años 50. Alma encontró el edificio de Hilando Fino. Era moderno y de vidrio espejado. El contraste con la vieja chamarra de don Gabriel era ridículo. Alma subió al piso principal. Una recepcionista fría le pidió su nombre y motivo de la visita. Vengo de San José de la Montaña. Vengo de parte de la única persona que puede darle un hilo de su pasado. Necesito hablar con él sobre la señora Elisa, urgentemente. La recepcionista anotó el nombre de Alma con escepticismo. El señor Londoño está en una reunión. Espere. Alma se sentó en un sofá de cuero, sintiendo los ojos de todos sobre ella. Estaba arriesgando todo, incluyendo su dignidad. Después de una hora, la recepcionista regresó. El señor Londoño ha decidido recibirla por 5 minutos, pero él es muy ocupado. Sea breve. Alma se levantó, sintiendo el peso del librito en su chaqueta. La oficina de Emilio Londoño era inmensa, con vistas panorámicas de la ciudad. El hombre que la esperaba era elegante, canoso, con una mirada penetrante. No se parecía en nada a Ricardo. Tenía una calma que inspiraba respeto. Soy Emilio Londoño. ¿Usted es Alma? ¿Qué tiene que ver conmigo mi pasado? ¿Y por qué menciona a una tal Elisa? Alma se acercó al escritorio, sintiendo el aroma caro de su perfume. Emilio, vengo de San José de la Montaña. Su madre biológica, doña Elisa, me envió. Emilio se tensó. Mi madre murió hace mucho tiempo, señora. Se llamaba Victoria, y yo no tengo ningún asunto con San José. Su madre adoptiva era Victoria Londoño, pero su madre de sangre es Elisa, y ella está en peligro, Emilio. Su medio hermano, Ricardo, está robándole la casa. Ella está muy enferma, con Alzheimer, pero antes de que la sedaran, me dio esta prueba. Alma deslizó el librito de oraciones sobre el escritorio. El cuero gastado contrastaba con el pulido de la madera. Emilio no lo tocó. Su rostro era de piedra. Si esto es un intento de extorsión, se equivocó de persona, Alma. Mi vida está en orden. No tengo hermanos en el campo. Ella no quiere dinero, Emilio. Quiere que se detenga la injusticia. Y ella quiere que sepa la verdad antes de que su memoria se apague del todo. Emilio cerró los ojos por un instante. Si el recuerdo de un amor perdido puede destruir una familia, entonces esa memoria debe ser protegida con uñas y dientes. Alma supo que había tocado el punto sensible. Emilio había vivido con el conocimiento de que era adoptado, o al menos con la sensación de no pertenecer del todo. El librito era el hilo que le faltaba. ¿Qué dice ese libro? Rápido, Alma abrió la primera página y leyó la inscripción. A Dios le entrego esta verdad, para que Él guarde al niño que no pude nombrar. Su nombre de batalla será Esperanza. Yo nunca podré reclamarlo, pero siempre sabrá dónde está su madre. Emilio Londoño se levantó abruptamente. Se acercó a la ventana, dándole la espalda a Alma. Su respiración era errática. Mi segundo nombre es Esperanza. Me lo puso mi padre adoptivo. Dijo que yo era su última esperanza. Nunca supe por qué. Alma se dio cuenta de la magnitud del sacrificio de Licha. Ella no había abandonado a su hijo. Lo había codificado, dejando una migaja de identidad que solo él reconocería. Licha lo dejó para ti. Emilio, eres el único que puede parar a Ricardo. Eres heredero. Con documentos, él lo sabe, y quemó las cartas de tu madre para encubrirlo. Ahora, él cree que ganó, porque mi abuela está sedada en una residencia. Tenemos que llegar antes de que venda la finca. Emilio se giró. Su rostro, aunque severo,
Mostraba el dolor de una vida de preguntas sin respuesta. Dime, ¿dónde está? Y dime exactamente qué tenemos que hacer. Emilio Londoño no actuó con la desesperación de Alma, sino con la precisión fría y calculada de un hombre de negocios que ve una amenaza a su sistema. En menos de una hora, la oficina se había convertido en un centro de operaciones. Ricardo es mi medio hermano. Eso significa que él no es el único heredero. La propiedad no se puede vender sin mi consentimiento, o sin la firma de mi madre, que ahora es legalmente incapacitada. Ricardo cometió fraude, explicó Emilio, tecleando en su computador. Alma, sentada frente a él, se sentía agotada, pero la presencia de Emilio le infundía una seguridad que no había sentido desde que llegó a la finca. El problema es Licha, dijo Alma, sacando el frasco de Don Epesilo que aún guardaba. Le di una dosis, pero el efecto no dura mucho si le están dando sedantes. Tenemos que sacarla de la residencia antes de que su mente se apague para siempre y pierda el hilo de la verdad. ¿Sabes dónde está? En la residencia, el jardín de los abuelos en Pereira. Firmé un acuerdo ilegal con Ricardo, dándole un pase libre para la venta a cambio de que se comprometiera a pagar sus cuidados de por vida. Emilio asintió, sin juzgar la decisión desesperada de Alma. Ganaste tiempo, Alma. Eso es todo lo que importa. Ricardo cree que te controló. ¿Lo vamos a usar? Emilio se puso de pie. Mi abogado ya está preparando una orden judicial de emergencia para detener la venta de la finca, basándose en la ocultación de un heredero. Pero eso tardará 24 horas. Nosotros no tenemos ese tiempo. Ricardo dijo que la venta se cerraba hoy, murmuró Alma, sintiendo la presión en el pecho. Exacto. Entonces, tenemos que adelantarnos. Iremos a la residencia de ancianos. Tú, Alma, irás primero. Eres la única autorizada a visitarla, según tu acuerdo. Ricardo no esperará que aparezcas tan pronto, y yo iré contigo como tu inversor o abogado. Emilio le entregó a Alma una maleta de mano. Necesitas ropa, algo que no parezca que acabas de huir de la montaña. Necesitas verte creíble, alguien que tiene poder. Esta es la arma silenciosa que usaremos contra Ricardo en la apariencia. Alma se fue al baño de la oficina. Se quitó la chamarra de don Gabriel, el último vestigio de su vida de campesina pobre. Se vistió con una blusa de seda y pantalones de tela fina que Emilio le había prestado. Mirándose al espejo, no reconoció a la muchacha humilde. Parecía la heredera que debería haber sido. El viaje de regreso a Pereira fue rápido en el coche blindado de Emilio. La ciudad se veía diferente desde el asiento de cuero. El contraste entre su vida y la injusticia silenciosa que la había traído hasta allí era abrumador. Alma, tengo que preguntarte algo, dijo Emilio mientras conducía con calma. Mi madre adoptiva, Victoria, era muy buena, pero siempre sentí un hueco. Si mi madre biológica, Elisa, me entregó, ¿por qué dejó el rastro? ¿Por qué el librito? Alma sintió una punzada de dolor por Licha. Era hora de contarle la memoria clave. Licha era una mujer de la época. Emilio, ella no te abandonó. Te entregó para salvar tu nombre y el suyo. Ella te puso el nombre de Esperanza, porque era su esperanza. Pero no fue un acto de olvido. Cada año, en la fecha de tu cumpleaños, ella encendía una vela por el hijo de la esperanza en la iglesia de San José. Alma hizo una pausa, recordando los años que vivió con Licha, el silencio sobre su pasado. Ella te buscó, Emilio, a su manera. Las fechas en el libro son los lugares donde te visitó en secreto. Ella te vio crecer, te vio triunfar. Por eso se aferró al librito. Era la prueba de que no te había olvidado. Emilio no dijo nada. El silencio fue pesado, cargado de una emoción que Alma no podía comprender. Ella es una mujer fuerte, Emilio, incluso con el Alzheimer. Luchó para que la verdad saliera a la luz. Es su sacrificio y su amor lo que nos ha traído aquí. Llegaron a la residencia El Jardín de los Abuelos. Era una casa grande y antigua, rodeada de jardines cuidados. Tenía la atmósfera de un lugar de lujo, pero también de aislamiento. Alma se puso en contacto con la recepcionista. Vengo a visitar a mi abuela, Elisa. Soy su nieta, Alma. La señora ya está en su habitación. El señor Ricardo, su hijo, pagó un mes adelantado. Perfecto. Perfecto. Él ha enviado a mi abogado personal para discutir los términos de su cuidado a largo plazo. Es el señor Londoño. Emilio, con su traje impecable y su aire de poder, se presentó con una tarjeta de presentación. La recepcionista, intimidada, no se atrevió a cuestionar la versión de Alma. La habitación de Licha estaba en el primer piso. Olía a sábanas limpias y a desinfectante, un olor neutro que borraba el aroma a café y tierra que Licha amaba. Licha estaba en la cama,
durmiendo. Su rostro estaba relajado, quizás sedada en exceso. Alma se acercó, sintiendo el miedo de que fuera demasiado tarde. Su mano tocó el hombro de Licha. 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 Soy Alma. Despierta. Licha abrió los ojos lentamente. Estaban inyectados en sangre y confusión. Alma, ¿por qué estoy aquí? ¿Ya llegó el tren? Ah, no hay tren. Licha, ¿estás segura? Pero necesito que me escuches. Él está aquí. Alma hizo un gesto a Emilio. Él se acercó a la cama, mirando a la mujer que le había dado la vida. Soy Emilio Londoño, señora Elisa. Su hijo, Licha, lo miró. El Alzheimer era una niebla que subía y bajaba. En ese momento, la niebla estaba en su punto más bajo. Vio a Emilio, el hombre que ella había visitado en secreto, exitoso y fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esperanza, susurró Licha, estirando una mano temblorosa. Emilio tomó su mano. Fue un contacto de 60 años de espera, pero no había tiempo para la emoción. Licha, recuperando una lucidez impresionante, se inclinó hacia Alma. El sobre. Alma. Sonia se llevó el sobre. No eran las cartas. Era la segunda llave. La llave de la caja de seguridad del pueblo. El acta del deshonor. Alma se sintió helada. Había una segunda caja, y Sonia tenía la llave. Emilio, sintiendo la urgencia, preguntó: ¿Qué es esa acta, madre? ¿Qué es el deshonor? Ricardo no es el hijo de mi esposo, es el hijo de otro. ¿Y el acta? Lo prueba. Por eso, Ricardo tiene miedo. Él no es dueño de la tierra. Yo no podía decirlo. Por la vergüenza. Por eso, guardé el secreto de ustedes dos. La verdad golpeó a Alma con la fuerza de un huracán. Ricardo no solo había robado, sino que no tenía derecho a heredar. Él era el hijo de la deshonra, y el silencio de Licha no era por miedo, sino por protegerlo a él de la verdad. Y ahora Ricardo, sintiéndose dueño, la estaba destruyendo. En ese instante, la puerta se abrió violentamente. Era Ricardo y Sonia. Estaban radiantes, triunfantes. Alma, qué sorpresa. La venta se cerró hace media hora. Eres patética. ¿Y quién es este pobre diablo? El aire en la habitación se hizo irrespirable. La sonrisa de triunfo de Ricardo se congeló al ver a Emilio Londoño, impecable y calmado, al lado de la cama de Licha. ¿Quién es usted? Váyase de aquí. Es una propiedad privada, exigió Ricardo, avanzando hacia Emilio. Emilio no se movió. Su mirada era como el acero pulido. Soy Emilio Londoño. Soy el hijo de Eliza, y he venido a reclamar mi parte de la herencia que usted ha intentado robar. El shock en el rostro de Ricardo fue total. Era la confirmación de su peor pesadilla. Sonia, sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Su crueldad era su armadura. ¿El hijo? ¿Usted? Por favor, ¿qué prueba tiene? Un librito de oraciones. Mi suegra está delirando. ¿Ya se cerró la venta? Usted no es nadie. La casa es nuestra. Alma dio un paso adelante, sintiendo la rabia hervir. Ustedes quemaron las cartas para ocultar la verdad, pero Emilio ya verificó su registro de nacimiento. Él es heredero. Ricardo estalló en una risa histérica. ¡Ja! Heredero de una puta. Emilio es un bastardo, un hijo de la vergüenza que mi madre tuvo que tirar a la calle. Mi padre nunca lo aceptó. La tierra es de mi padre, y yo soy el único legítimo. Litea, que estaba sostenida por la mano de Emilio, se encogió. El ataque de Ricardo contra su honor era el golpe más cruel. El terror y la vergüenza la hicieron temblar. No, Ricardo, cállate. No sabes lo que dices, gimió Licha. Sí sé, madre, sé que eres una mujer de la calle, y ahora que tienes la mente quemada, puedo vender este recuerdo horrible. ¿A quién le importa la herencia de una mujer que engañó a mi padre? Emilio se giró hacia Ricardo. Su voz era un trueno silencioso. Usted no me conoce, y usted no se atreva a hablarle así a su madre. ¿Mi madre? ¿Madre? Usted no es mi hermano. Yo soy el hijo del dueño de la finca, y usted es un error. En ese momento, Alma vio la oportunidad. Tenía que usar el segundo secreto, el que Licha había revelado al borde del desvanecimiento, el que invalidaba por completo el derecho de Ricardo. ¡Cállate, Ricardo! Tú no eres hijo del dueño de la finca, y Licha no es tu madre. La revelación cayó como una bomba. Ricardo se detuvo. Sonia lo miró con horror. ¿De qué tonterías hablas, Alma? ¿Estás loca?, gritó Sonia. Alma se acercó a Licha,
cuyos ojos estaban fijos en la nada. El pánico de que el secreto de Ricardo saliera a la luz era más fuerte que el miedo a su propia muerte. Licha me dijo la verdad, continuó Alma, su voz resonante en la pequeña habitación. Ella tuvo un hijo ilegítimo, sí, pero no eras tú. Tú eres el hijo de otra mujer que tuvo con su esposo. Él te trajo a la finca para salvarte de la pobreza de tu verdadera madre. Y Litia te crió como si fuera suyo, para darle a su esposo un heredero legítimo. Ricardo estaba temblando. ¿Mentira? ¿Es una mentira para detenerme? ¿Y por qué no le preguntas a tu madre?, insistió Alma, señalando a Licha. Licha se agarró a la mano de Emilio. Alma, la vergüenza. Mi esposo no podía tener hijos. Yo no quería que él sufriera. Lo encontré a él. Ricardo, su madre, murió en el parto. Yo lo crié para darle un hijo a mi esposo. Fue mi sacrificio. Yo guardé el secreto de todos. La verdad era devastadora en su complejidad. Licha no era una adúltera, sino una mujer que había sacrificado su maternidad biológica. Emilio para proteger la fachada y la herencia de su esposo Ricardo. Ricardo, el triunfador, el hijo primogénito, no solo era ilegítimo, sino que no era el hijo de la mujer que lo había criado. No era Licha quien había traicionado, sino su esposo, y ella lo había encubierto para proteger el patrimonio y el nombre familiar. ¡No, mi acta de nacimiento! Dice que soy hijo de Lisa, gritó Ricardo, agarrándose a la mentira legal. Sí, porque Licha te dio su nombre, pero tú no eres de su sangre, dijo Alma. Por eso tu verdadero hermano, Emilio, es el único que tiene derecho real sobre la finca, porque es el único hijo biológico de Licha. Y ahora, tu única prueba, la llave de la caja de seguridad que contiene el acta del deshonor, la tiene Sonia. Todas las miradas se centraron en Sonia. Ella se sintió acorralada. Yo no tengo nada. La quemé con las cartas, gritó Sonia, su voz aguda y desesperada. ¡No, Sonia! Licha me dijo que era la segunda llave. Una llave de una caja de seguridad en el pueblo. ¿El acta del deshonor? ¿Qué es esa acta, Sonia? ¿Por qué la guardas? Sonia, sintiendo la presión de Emilio, que había llamado a un guardia del hospital con un gesto, se llevó la mano al bolsillo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de frustración. Lo confieso, la caja de seguridad está en la notaría de San José. Contiene una copia del acta de nacimiento de Ricardo, la original. No es solo que no sea hijo de Eliza, sino que el verdadero padre de Ricardo. Sonia dudó, mirando a Ricardo. ¡Dilo! Sonia, bramó. Ricardo, tu verdadero padre no es el señor de la finca, es el capataz de la finca vecina. Él te vendió, Ricardo. Por eso, Elisa te crió como suyo, para cubrir el escándalo. El impacto final fue físico. Ricardo cayó de rodillas al suelo, sus ojos fijos en la camilla de Licha. No era un hijo abandonado, era un hijo comprado, un peón en un juego de apariencias, un error que Licha había intentado convertir en virtud. Emilio, con calma, llamó a su abogado. Ya pueden detener la transacción. Tenemos 2 herederos legítimos de Elisa y un fraude en curso. Licha, agotada, pero con la mirada en paz, susurró, agarrando la mano de Emilio en Alma. Ve por la caja, ve por la verdad, antes de que el olvido regrese. Con Ricardo en el suelo, destrozado por la verdad de su origen, y Sonia, bajo custodia del guardia hospitalario, Alma y Emilio Londoño no perdieron un segundo. Licha se estaba desvaneciendo de nuevo. El esfuerzo de la verdad había consumido su escasa energía. Vamos a la notaría de San José de la Montaña. Es un pueblo pequeño. Abrirán a las 8, dijo Emilio, consultando su reloj. Eran las 6 de la mañana. Emilio llamó a su asistente en Medellín para que contactara a la notaría rural, solicitando una apertura de emergencia de la caja de seguridad a nombre de Eliza. El viaje de regreso fue silencioso. El contraste entre la angustia de la noche anterior y la calma tensa de la mañana era palpable. Alma había pasado de ser una nieta desposeída a la guardiana de un secreto familiar explosivo. Nunca me imaginé que mi madre tuvo que hacer ese sacrificio por un hombre que no la amaba de verdad, murmuró Emilio, con la mirada perdida en los cafetales que se extendían a los lados de la carretera. Ella te eligió a ti, te dio el regalo de la vida y luego te dio el regalo del secreto. El Alzheimer es cruel, Emilio, pero a veces rompe el silencio para darnos la verdad, respondió Alma, abrazando el librito de oraciones. Llegaron a San José de la Montaña justo cuando el sol iluminaba el campanario. La notaría era un edificio gris y aburrido en la plaza principal. Don Gabriel, que ya había abierto la tienda, los vio llegar y salió,
con los ojos llenos de preguntas. Alma, mija, ¿qué pasó? ¿Y quién es este señor tan elegante? ¿Don Gabriel? Él es Emilio Londoño, el hijo de Licha. Hemos detenido la venta, pero necesitamos ir a la notaría ahora mismo. Don Gabriel miró a Emilio, luego a Alma, y asintió con una sabiduría sin palabras. Licha siempre me dijo que el mejor secreto era el que se guardaba bajo la mirada de Dios, pero la mejor prueba era la que se sellaba ante los hombres. Entraron a la notaría. El notario, un hombre joven y nervioso, estaba esperando. El asistente de Emilio ya había hecho el trabajo de preparación. El señor Londoño alega ser heredero de Elisa, dijo el notario, mirando el certificado de nacimiento de Emilio. Y la señora Eliza tiene una caja de seguridad a su nombre. Alma entregó la llave que Sonia había tenido, en una pequeña llave antigua, de bronce, que había estado oculta en el forro del pantalón de Sonia. El notario los condujo a la bóveda. Era un lugar pequeño y frío, que olía a papel viejo y a metal. La caja de seguridad de Eliza era pequeña, la número 1957, el año de nacimiento de Emilio. El notario la abrió con cuidado. Dentro no había oro ni joyas. Había 3 elementos. Una foto de Ricardo, de bebé, con una mujer que no era Licha. 2. Una carta, escrita por Licha, con una caligrafía impecable, dirigida a su esposo. 3. Un acta notarial de 1960. Emilio tomó el acta notarial, sus manos temblando por primera vez. El acta era la prueba legal definitiva del doble secreto, en declaración jurada, de filiación no reconocida. El texto era formal y conciso. El esposo de Alicia, el dueño de la finca, declaraba que el niño Ricardo, nacido en 1956, era hijo de otra mujer, y que Elisa se comprometía a criarlo como propio, a cambio de que él le diera un poder ilimitado sobre el manejo futuro de la finca, asegurando que su propio hijo, Emilio, fuera reconocido, aunque fuera por adopción informal, en caso de que ella lo necesitara. Licha había asegurado su propia verdad en el silencio. Había aceptado a Ricardo, pero había obligado a su esposo a reconocer la posibilidad de que Emilio, el hijo de la vergüenza, tuviera una ruta legal hacia ella. Alma leyó la carta de Licha a su esposo. Te amé, y por amor a ti acepté a este niño, Ricardo. Lo crié como si fuera mi carne, pero no borraré la sangre de mi sangre. Por eso te pido que a mi hijo, Emilio, le des un camino, aunque nunca lo nombremos. Él es mi única verdad. Y si alguna vez Ricardo intenta quitarme esta tierra, que es el único recuerdo de mi vida, Emilio deberá aparecer para defenderla. Él es la esperanza que no pudiste darme. Perdóname por el silencio. Alma se dio cuenta de la profundidad del amor de Licha. Ella no solo había sido una víctima, había sido una estratega emocional, tejiendo la verdad en un tapiz de sacrificios. Ricardo, el hijo adoptivo, era el villano, mientras que Emilio, el hijo ilegítimo, era el salvador. Emilio, con el acta en mano, cerró los ojos. Ricardo creció con el privilegio, pensando que era dueño de todo. Por eso actuó con tanta crueldad. Por eso le dolió tanto la mentira de Emilio, porque la suya era mucho más grande. El notario, sudando frío, miró a Emilio. Con esta acta, Ricardo pierde toda pretensión sobre la herencia de la señora Eliza. Usted y la nieta, Alma, son los únicos que pueden decidir el futuro de la finca. Alma y Emilio se miraron. No era sobre la tierra. Era sobre restaurar la dignidad y la memoria de Licha. Regresaremos a Pereira, dijo Emilio, con firmeza. Tenemos que mostrarle esto a Ricardo, y luego devolverle a Licha la única cosa que ella realmente quería en su hogar. Regresaron al Hospital San Jorge con la luz del mediodía. La notaría había iniciado de inmediato los trámites para congelar la venta de la finca y emitir órdenes de notificación. El fraude de Ricardo y Sonia se estaba desmoronando legalmente. Al llegar, encontraron a Ricardo y Sonia en una sala de espera privada, vigilados por el guardia de seguridad que Emilio había contratado. Ricardo estaba hundido en un sillón, con la mirada perdida. Sonia seguía furiosa, tecleando furiosamente en su teléfono. Emilio se acercó a Ricardo, llevando el acta de filiación en una carpeta de cuero. Ricardo, la venta se ha detenido, y su situación legal es ahora muy diferente. No solo no es el único heredero, sino que su derecho sobre cualquier cosa de la finca es nulo. Usted no es el hijo biológico del dueño, ni es el hijo biológico de Eliza. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos inyectados de rabia y humillación. Son papeles viejos, una trampa. Mi madre me amaba. Ustedes mienten.
Licha lo amaba. Ricardo, es verdad, tanto que sacrificó a su propio hijo, para que usted tuviera un padre. Usted creció con todos los privilegios, y en lugar de gratitud, le pagó con la humillación y el robo, dijo Alma, con la voz firme. Emilio puso el acta frente a Ricardo. Lea, Ricardo, lea la letra de su padre. Él lo amaba, pero usted no era su sangre. Su verdadero padre era el capataz, y él lo compró. Licha lo crió para salvar el honor de su esposo. Ricardo leyó el documento. Cada palabra parecía un puñetazo en el rostro. Su rostro se descompuso. Toda su vida, su identidad, su prepotencia, se basaba en la mentira de ser el legítimo heredero. Sonia intervino, su voz llena de desdén. Esto es ridículo. La casa está vendida. No tienen cómo probar que el dinero se usó ilegalmente. Emilio sonrió fríamente. Alma firmó un acuerdo con Ricardo ayer, garantizando los cuidados de Liza. El dinero de la venta, que Ricardo ya recibió, está congelado en una cuenta provisional. Si usted quiere que retiremos los cargos de fraude y maltrato a un adulto mayor, Ricardo debe hacer una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Siseo, Sonia. Devolver la finca a nombre de Elisa, y luego reconocer ante Licha y ante la comunidad de San José que él no es el legítimo heredero, y que usted, Sonia, devolverá el sobre con las cenizas de las cartas que quemó, como símbolo de su arrepentimiento. El silencio cayó sobre la sala. Ricardo por fin miró a Alma, sin odio, solo con un vacío espantoso. ¿Por qué haces esto, Alma? ¿Para qué tanta humillación? Tenías la vida resuelta en Bogotá, porque Licha merecía que la verdad fuera más fuerte que la niebla, Ricardo, porque ella merecía ser recordada como una mujer de honor, no como una víctima. Ella se sacrificó por ti y tú la abandonaste. Ricardo no pudo soportar más. La verdad, no solo lo desposeyó, sino que lo desnudó emocionalmente. El sufrimiento por la pérdida de la tierra era menor que la pérdida de su identidad. Yo no tengo nada que decir, murmuró Ricardo, su voz rota. La casa, la devuelvo, pero yo no quiero volver a ver a esa mujer. Ella me mintió toda mi vida. La justicia emocional para Alma no era la venganza, sino el reconocimiento. Ricardo firmó los documentos de anulación de venta. La finca regresaba legalmente a doña Elisa. Alma y Emilio regresaron a la habitación de Licha. Ella estaba despierta, pero muy débil. El Alzheimer la había tomado de nuevo con fuerza. Alma, ¿qué pasó con la casa? ¿Ya no hay cajas? Alma tomó su mano. No, Licha, no hay cajas. La casa es tuya, es de nuevo tuya, y Emilio está aquí para cuidarte. Emilio se arrodilló junto a la cama. Madre, yo me ocuparé de todo. De ahora en adelante, usted estará en su casa, en su tierra, con sus recuerdos. Licha lo miró. Su mirada era como la de una niña, pero había una paz profunda. Mi esperanza, lo lograste. No me olvidaste. Y... Ricardo, ¿dónde está mi niño Ricardo? Alma dudó. No podía mentirle. Ricardo está en la ciudad. Está bien, pero necesitaba tiempo para entender. Licha asintió. Dile que lo amo, que yo guardé su secreto. Dile que la tierra es para el que la cuida, no para el que la tiene. Alma sonrió. Una sonrisa dolorosa. Licha, incluso en la niebla, había perdonado a Ricardo. La crueldad de su hijo no había sido suficiente para borrar el amor de una madre. Emilio hizo los arreglos para trasladar a Licha de regreso a la finca. Alma se comprometió a quedarse. Ella no regresaría a Bogotá. Había encontrado su propósito. La finca de San José de la Montaña lo recibió con una neblina suave. El aire olía a tierra mojada y a café. Alma y Emilio se aseguraron de que la casa no fuera vendida. Emilio usó su influencia para restaurar la propiedad. La mañana siguiente, Alma estaba en la cocina, haciendo el café. El único sonido era el crepitar de la leña y el silbido de la cafetera. Licha estaba sentada en el sillón, envuelta en una manta. Había pasado la noche en su propia cama. Un pequeño triunfo. Alma le llevó una taza de café caliente. Licha, mira, estamos en casa. Licha tomó el café, aspirando el aroma con deleite. ¿La casa? Sí, es mi casa. Pero... ¿quién eres tú, querida? Te pareces a mi hija, Elena. El Alzheimer había reclamado de nuevo su derecho. Alma se arrodilló. Soy Alma, Licha, tu nieta, y no me iré a ninguna parte. Licha sonrió. Una sonrisa vacía pero dulce. Alma sintió la tristeza del fracaso, pero también
la paz de la victoria. La casa estaba a salvo. Licha estaba a salvo. Y la verdad había sido revelada. Pasaron 6 meses. El tiempo en la finca se había vuelto lento y rítmico, marcado por el canto de los pájaros y el trabajo en los cafetales. Emilio había regresado a Medellín, pero su presencia se sentía en cada detalle. Había restaurado el techo de la casa, reparado las baldosas y se había asegurado de que el jardín de orquídeas de Licha volviera a florecer. Visitaba la finca cada fin de semana, trayendo consigo la quietud y el respeto que Licha merecía. Licha vivía en un estado de gracia frágil. Su memoria era una puerta giratoria. A veces, por unos minutos, recordaba a Alma, a Elena, a Emilio. En otras ocasiones, regresaba a los años 50, a la época de los secretos, y hablaba en susurros sobre el niño de la esperanza y el peligro de la vergüenza. Alma se dedicó a ser su ancla. Había aprendido de don Gabriel a manejar la administración de la finca, asegurando que el café se vendiera a buen precio. La casa, aunque ya no tenía el lujo de los terratenientes, irradiaba calidez. Olía a hierbas frescas y a tierra. Era un hogar. Ricardo y Sonia desaparecieron de sus vidas. Los cargos por fraude habían sido retirados por Emilio, a cambio de su silencio y la firma de todos los documentos legales, asegurando que nunca más molestarían a Licha o reclamarían la tierra. Alma no los perdonó, pero la paz de Licha era su única recompensa. Una tarde de domingo, el sol se filtraba por las nuevas cortinas de encaje que Alma había tejido, proyectando sombras largas y doradas sobre la sala. Licha estaba sentada en su sillón, sosteniendo el librito de oraciones. Estaba particularmente lúcida. «Alma», dijo Licha, su voz clara y suave, «acércate, mi hija. Quiero que veas esto». Alma se arrodilló. Licha había abierto el librito en la página de la inscripción de Emilio. «Nunca me arrepentí de haberlo entregado. Yo le di una vida, no un castigo, y dejé la prueba, la luz de su nombre, para que supiera que yo lo amé. Y él te ama, Licha. Él está orgulloso de ti». Licha tocó la cara de Alma, sus dedos ásperos y suaves. «Tú eres como Elena, pero más fuerte. Tú me salvaste de la niebla. Tú me devolviste mi memoria. No la de los papeles, sino la de mi corazón». Alma sintió las lágrimas rodar por su mejilla. Había encontrado en ese rincón rural, en medio del dolor y la injusticia, el verdadero propósito de su vida, el cuidado, el amor sin condiciones y la lucha por la dignidad. «Licha, vamos a estar aquí para siempre». «No hay para siempre, Alma, pero hay camino. Y tu camino es la verdad. Cuida la tierra. Es la única cosa que no miente. Y no dejes que el silencio te haga daño, como me lo hizo a mí». Licha cerró los ojos, agotada. Alma se quedó allí, sosteniendo su mano, escuchando la quietud de la casa. Era una paz imperfecta, ganada a un costo muy alto, pero profundamente real. La injusticia había terminado. El secreto se había revelado. Alma se levantó, observando la sala restaurada, el sillón de Licha, el piso frío que había pisado de niña, las sombras de los cafetales fuera. Era una vida dura, pero suya. Había abandonado su vida en la ciudad, pero había ganado una familia y un hogar. La vida continuaba, tejida con los hilos de la memoria de Licha, el éxito de Emilio y la resiliencia de Alma. Si esta historia de lucha por la dignidad y la verdad te ha tocado el alma, te invito a reflexionar sobre la importancia de la palabra memoria. Gracias por acompañarme en este difícil y doloroso camino. Si quieres seguir explorando historias donde la injusticia se combate con el corazón, no olvides suscribirte.